Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Espero que estén listos una vez más para que recorramos juntos la desolada carretera. Hoy con nuestro especial de 85,000 pasajeros que ya se han unido a esta comunidad. De antemano, mil gracias a todos y cada uno de ustedes que le han brindado su confianza a este proyecto. Antes de iniciar, me quiero referir a ti, que continuamente recorres la desolada carretera, pero que no has pulsado aún el botón de suscribirse. Ojalá pudieras apoyarme y ayudarme a llegar a la ya no muy lejana meta de los 100,000 pasajeros. De corazón te lo agradecería porque este sería un logro sumamente trascendental para tu servidor. Estimados pasajeros, hoy nos espera un viaje por más de 1 hora a través de la desolada carretera con, créanme, relatos y narraciones imperdibles. Así que, si son valientes, espero me puedan acompañar hasta el final. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El relato de la casa Mandel. Mucho gusto, estimados conductor y pasajeros. Me presento. Mi nombre es Raquel. Soy de España, pero llevo casi toda mi vida viviendo en Inglaterra. Y la anécdota que les voy a relatar ocurre en un pueblo muy pequeño de aquí de Inglaterra, cerca de la localidad de Bedfordshire. Aquí todos nos conocemos entre todos, por lo cual me disculparán que no les dé detalles sobre el nombre del pueblo en el que me ubico. Esto ocurre en el verano del 2013. Para ese entonces, mi hijo de 16 años aún no se había independizado y vivía conmigo y con mi esposo, quien es su papá. Éramos una familia de lo más normal. Se puede decir que hasta aburrida. A veces habían algunas discusiones con mi hijo, ya que debido a su edad, él estaba en esa etapa en donde, al estar a 2 años de cumplir 18, ya se creía un adulto y quería tener más libertades. Para explicarme mejor, les diré que todo comienza precisamente por una de estas discusiones. En una de estas rabietas, mi hijo estaba molesto porque yo no lo dejaba irse a una supuesta fiesta con algunos de sus amigos. Yo sabía que algunos de esos chicos ya eran mayores de edad y que tenían fama de haberse metido en problemas por consumo de bebidas embriagantes y otras sustancias no legales. Para no hacer tan larga la historia, después de que él vio que mi respuesta fue un rotundo no, y no pudo hacerme cambiar de opinión, se fue a encerrar en su habitación y no salió de ahí en toda la mañana. Cuando después de unas horas fui a verlo para hablar mejor las cosas con él, esperando encontrármelo más tranquilo, me topé con la sorpresa de que no estaba. Se había escapado de la casa. Esto, en primera instancia, más que molestarme, me parecía una tontería, ya que en un pueblo tan pequeño como en el que vivimos, yo conocía todas las casas de sus amigos. Así que sin pensarlo 2 veces, llamé a los papás de sus amigos, pero todos negaron haberlo visto. Pasaron unas horas y mi esposo y yo decidimos irlo a buscar personalmente en todos los sitios donde sabíamos que él solía ir. Ya para eso de las 4 de la tarde, empezaba a preocuparme cuando me di cuenta que no estaba en los lugares de siempre. Mi esposo sugirió separarnos para cubrir más casas, a lo cual yo accedí, pero algo en mí me decía que él no estaba en ninguna de esas casas. Después de un rato largo buscándolo, me di cuenta que había solo un sitio donde no había buscado, y esa era la antigua casa de los Mandel, una casa abandonada al final del pueblo, que tenía fama de embrujada o cosas así. Para mí, esas solo eran historias. Era una casa abandonada más, y el sitio perfecto para que un montón de adolescentes se escondieran, ya que nadie se metía ahí. Nadie volteaba a ver esa casa,
Incluso habían algunas personas del pueblo que evitaban caminar cerca de ese sitio. Esto era porque algunos en el pueblo decían que esa casa estaba maldita y que desde un incendio ocurrido hace varios años atrás se oyen voces y se ven cosas y pasas en las noches. Para mí, como buena escéptica que soy, todo era cuestión de simple lógica. Mi lógica era que, en un pueblo donde nunca pasa nada, es obvio que un evento tan terrible haya dejado de qué hablar por largo tiempo. Y con el paso de los años, empezaron a surgir esos rumores para añadirle más misterio al asunto. Pero a mí todo eso me parecía más pura palabrería para asustar crédulos. Y qué grave error que cometería al pensar así. Llegué hasta la famosa casa Mandel, molesta pensando en el regaño que le iba a dar a mi hijo cuando lo encontrara, tanto que no me importó para nada lo que voy a contar a continuación. Y sé que lo que hice está mal y no se puede hacer, pero espero que no me juzguen y comprendan mi situación, ya que, para entrar a la casa, me fui hasta la parte de atrás, donde había un gran ventanal de estos que llegan casi hasta el piso. Al verlo atorado, tomé una roca y rompí uno de los vidrios de la ventana, y por ahí metí la mano, hasta poder abrir la cerradura oxidada de la ventana y entrar. No me bastó sino poner el primer pie dentro de la casa para darme cuenta que fue una muy mala idea. Lo primero que noté fue un ambiente frío y denso, seguido por un sofocante olor a humo que venía de todas partes. A pesar del que no habían casi muebles y cosas, ya que casi todo había sido consumido por el fuego, el sitio era extremadamente frío y oscuro. Incluso cuando afuera aún había luz solar, era como si adentro de esa casa ya fuera de noche. Esto, por supuesto, se lo atribuía al hollín o humo negro que quedó impregnado en las paredes de la casa después del incendio, que según yo causaban este efecto visual. Pero aún así, yo tenía esa sensación en todo mi cuerpo que me decía que tenía que salir corriendo. A este punto, yo misma me estaba tratando de dar explicaciones lógicas para no sentirme tan abrumada por el lugar, pero yo ya sabía que ni mi hijo ni nadie, aparte de mí, se encontraba allí adentro, ya que al mirar hacia abajo, se podía ver en la gruesa capa de polvo en el piso, porque las únicas huellas que habían eran las mías. A pesar de todo, pensé, de todas formas ya estoy aquí, y seguí avanzando por la casa, haciendo ruido y preguntando si había alguien. Al llegar al pasillo, empecé a tener la sensación de estar siendo observada desde algún sitio de la casa, pero cuando volteaba, no había nada. Esto siguió así hasta que al voltear a ver a mi derecha, a lo que parecía ser la cocina de la casa, pude ver a través del marco de la puerta cómo pasaba lo que parecía ser una silueta blanca, casi transparente. Era delgada como de una mujer y se movía de una manera extraña, como si estuviera flotando. La imagen de esa aparición, o lo que fuera, duró solo cuestión de 1 o 2 segundos, pero fue más que suficiente para dejarme paralizada del miedo. Les voy a ser honesta. Sentí que toda la sangre del cuerpo se me bajó a los pies. No me sentía capaz de moverme del susto. Era como si no pudiera creer lo que estaba viendo, y cuando por fin pude reaccionar, decidí que ya había tenido suficiente y salí corriendo de allí tan rápido como pude. Si se lo están preguntando, sí, mi hijo apareció. Su padre lo encontró en el pueblo vecino con alguno de sus amigos. Y entre el tremendo regaño que se llevó esa noche y lo cansados que estábamos todos por andarlo buscando,
Ya se me había olvidado todo lo que había visto esa noche en la casa abandonada, al punto que no le conté a nadie más, y el asunto así quedó. O eso era lo que yo pensaba. Hasta que me fui a dormir. Sé que lo que les voy a contar a continuación puede ser difícil de creer. Incluso, si no fuera porque yo misma lo viví, no lo hubiera creído. Pero sepan que no tengo intenciones de mentirles. Lo primero que ocurrió esa noche fue que estaba teniendo pesadillas. En el sueño, yo me veía en la misma casa, esa maldita casa quemada, caminando por el pasillo, como lo había hecho esa tarde, mientras de una de las habitaciones, una mujer me estaba mirando. En el sueño la vi con un vestido muy largo y antiguo, el cabello recogido en una especie de trenzas, y lo que más me llamó la atención fue su cara pálida e inexpresiva, casi como un cadáver. Mi esposo me despertó, preguntándome si estaba bien. Me dijo que me vio muy alterada. Al siguiente día no tuve más remedio que contarle todo lo que había pasado, ya que él insistió en que le contara mi sueño. Le conté que entré en la casa, pero omití la parte de la silueta blanca que había visto en la cocina, por miedo a que pensara que me lo estaba inventando. El sueño continuó siendo el mismo por 2 días. Una mujer que salía de la oscuridad y me observaba cuando entraba a la casa. Pero lo dejamos en que pudo haber sido producto del estrés y de la impresión que me dio al entrar a esa casa. Y así hubiera quedado, si no fuera porque la tercera y última noche, al despertarme de nuevo con la misma pesadilla, pude ver que mi esposo dormía a mi lado y que era de madrugada, cuando de la nada empecé a sentir como algo parecido a unas manos muy frías. Me agarraban del pie derecho, pero yo no veía nada. Me quité las cobijas de inmediato y no podía ver nada agarrándome el pie, pero la sensación estaba ahí. De pronto esas manos empezaron a jalarme el pie, como a tratar de sacarme de la cama, arrastrándome. Yo estaba aterrorizada, totalmente en pánico. Mi única reacción fue gritar con todas mis fuerzas y patalear, mientras me agarraba al colchón con las manos. Mis gritos despertaron a mi esposo, y ambos pudimos ver cómo algo invisible me estaba jalando de la cama, y cómo mi pierna estaba casi en el aire. Mi esposo no sabía qué hacer. Estaba igual de espantado que yo, y yo solo gritaba. Esto duró al menos 10 segundos, que me parecieron eternos. Luego de eso, esa, entre comillas, cosa que me agarraba el pie, simplemente me soltó, como si se hubiese desaparecido de la nada. No volvimos a pegar el ojo en toda la noche, y yo tuve que contarle todo lo que había estado pasando a mi esposo, junto con lo que vi en aquella casa. Todo hubiera quedado en que fue el producto de un mal sueño, si no fuera porque, al otro día en la ducha, pude ver claramente cómo aún tenía la marca de unas manos alrededor de mi pie. Eso fue más que suficiente para hacerme entender que todo lo que estaba pasando era real y necesitábamos ayuda. Pese a que no somos de ninguna religión, al otro día fuimos a la iglesia a hablar con el padre, quien fue a bendecir la casa donde vivimos. Y luego de algunos días de rezos y oraciones que el padre llevó a cabo con nosotros, afortunadamente, nunca volvió a pasar nada más. No volví a pasar por ese lugar abandonado. Y sea lo que sea que haya en esa casa, no quiero saberlo. Me quedo con el mensaje que me dejó aquella aparición, y es que para mí fue más que claro. Todo esto que pasó, para mí,
Fue una advertencia de esta mujer que me miraba en mis sueños, casi como si me dijera: nunca vuelvas a poner un pie en mi casa. Muchas gracias por escuchar mi experiencia. Que tengan un feliz resto de noche y del viaje. Doña Lucía. Hola a nuestro conductor y pasajeros. Llevo mucho tiempo sin escribir, pero esta vez les voy a contar un relato que a su vez es triste y esperanzador. No mencionaré mi nombre, pero somos de la familia Ascensión, así que si tu apellido es exactamente así, seguro eres mi familiar. Era enero del 2020 cuando mi abuelita falleció. Era una mujer muy amorosa, además de religiosa. Al fin descansó tranquilamente. Mi tío, al que llamaremos José, quedó devastado por este hecho. Le amaba tanto que suplicaba lo llevase. Estaba ya delicado de salud, y esto lo hizo decaer más, por lo que mi tío, al que llamaremos Memo, quería ayudarnos. Los trámites los hicimos mi madre y yo, por lo menos los administrativos, pagos, funeral, etc. Pero con tanto pendiente, no alcanzábamos a ir a la exhumación. Es decir, en el panteón municipal, mi tío José tenía resguardado el predio de mi bisabuelita Lucía, quien fue la madre de mi abuelita, por lo que había que esperar a los trabajadores para exhumar su cuerpo y así depositar el de mi abuela en ese mismo sitio. Pues bien, mi tío Memo estaba necio. Él trabajaba de conductor de camiones y se encontraba trabajando en otro estado cuando doña Lucía falleció. Quería ir a la exhumación, porque insistía, juraba y afirmaba que cuando sucede y abren el ataúd, se puede ver a la persona antes de que se haga polvo, tal y como la enterraron. Como él no había ido al entierro, afirmaba que la vería así. Soy mujer de ciencia, y aún niego algunas cosas que veo, de no ser por situaciones como las de ese día. Así pues le afirmé y confirmé que esas eran ideas absurdas, un juego mental, pareidolia, es decir, un fenómeno psicológico donde las personas en estos casos, al ver los restos de sus seres queridos y con el fin de proteger su mente, ven al susodicho familiar para luego encontrarse con la cruda realidad. Pero había otro hecho tajante. Tenía que arreglar el acta de defunción, y yo ya no tenía tiempo para ir a la exhumación. Así pues, acepté su ayuda, aclarándole que no se hiciese ilusiones, que no encontraría nada de lo que esperaba. Por eso quería ir yo, porque mi bisabuela había fallecido antes de que yo naciera, y de esta manera su servidora no preconcebiría ideas. Para esto, mi abuelita me dejó claras instrucciones. Desde muchos años antes, ella vio cómo los restos de su esposo, cuando fueron exhumados, fueron puestos en una bolsa de plástico negra, y afligida por este hecho me hizo prometerle que a su madre no le daríamos ese trato. Por ello hice con una manta un saco grande. Mi hermana bordó el nombre y le puse un cordón. Y yo le entregué este regalo. Mira, ten. Le entregué el saco doblado. Mi abuelita quería que depositaran a su madre ahí, que fuera con cuidado. También me dijo, observa que no se lleve nada, ni un hueso, que metan absolutamente todo ahí. La miré fijamente y posteriormente me dijo, escucha, donde quiera que se vayan, ve con las personas del cementerio, a donde dejen los restos. Seguro irán por los crematorios, así que síguelos y quédate hasta observar dónde los guardan. Una vez hecho esto, solo tendrás que volver a la hora del entierro por ella. Tras escucharla, yo me fui lo más despreocupada posible, ya que, hablando de mi tío, conozco a mi gente, así que sí precisábamos de su ayuda, ya que solo de esta manera
podríamos terminar los trámites. Yo lo vi y le dije que ya estaba todo, que confiaba en él. Llegó entonces la hora del entierro y mis primos traían el féretro. Quedamos que ellos lo harían ya que los hijos ya eran mayores. Hasta aquí no hubo gran problema. Llegamos junto al templo, lugar donde iban a enterrar a mi abuela. Ya iban a meter el féretro, cuando detuve a todos y grité: ¿y mi bisabuela? ¿Dónde está doña Lucía? Mi tío Memo me miró y yo a él. Tío, verá, sobrina. Comenzó a hablar mi tío mientras ponían a mi abuelita en el suelo. Cuando vine exhumaron a mi abuelita, dijo él. Y la verdad es que no la vi como quería. Posteriormente los enterradores la pusieron en una bolsa y yo me fui a la tumba de mi padre. Tenías una misión, tío. Solo una misión, le dije. ¿Dónde está? Estaba respirando fuertemente, volteando a todas partes, cuando en eso vi a un señor que traía un saco de manta. Fue en ese instante que el coraje que iba increciendo comenzó a disminuir. Yo me alivié y pude respirar más tranquila porque en ese momento fue que me di cuenta que aquellos eran los restos de mi bisabuela. Atrás de este señor iba una señora muy pegada a él. Por la edad de ambos supuse que era su mujer. Era algo delgada. Tenía un vestido simple, oscuro, con bolitas blancas, y tenía el cabello agarrado como en un moño en la nuca. Se veía largo, pero el señor empezó a balancear la bolsa entre las tumbas involuntariamente, y en un punto, él golpeó una de las lápidas con la bolsa de manta. Me di cuenta que la señora se sobó la cabeza y la meneó con disgusto. Posteriormente ambos se internaron entre la gente. El señor pasó el saco a su compañero, quien lo metió en el ataúd. Inmediatamente, empezó a dificultarse el colocar el féretro en el agujero, pero finalmente las enterramos, y fue en ese instante que me di cuenta que aquella señora ya no estaba entre nosotros. Parecía que simplemente y de un momento a otro se había desvanecido. Posteriormente nos tomamos un café con calma en la casa, y ahí les platiqué que yo había visto a esta mujer, que quizás era mujer del enterrador, pero que se me había perdido. En ese momento mi madre volteó a verme extrañada y me dijo que no había ninguna señora con él. Me lo aseguró. «Qué raro», contesté. «Claramente vi a una señora cuando trajo los restos de mi bisabuela. Ella traía un vestido negro, con bolitas blancas». Mi madre dijo: «Era así de telita delgada, sencillo de cuello. ¿Cómo tenía el cabello esta mujer?» «Pues largo, como que apenas se veían canas». «Ah, y lo tenía agarrado. Por cierto, su rostro era como el de mi tío José, así con esa mandíbula tan característica». En ese momento mi madre dijo: «Ah, pues, viste a mi abuelita, pero ella no se agarraba el cabello». A lo que yo, sorprendida, todavía pensando que todo podría tratarse de un error, le dije: «Esta señora sí lo tenía agarrado, o por lo menos así parecía, como un chongo en la nuca». Mi madre abrió los ojos de sorpresa. «Memo, ven». Llamó a mi tío y lo sentó junto a ella. «Cuéntale de cuando exhumaron a mi abuelita». Él dijo: «Pues efectivamente no funcionó lo que quería ver. Rompieron la tapa y pues ahí estaban entre la tierra sus huesitos. Su vestido negro estaba completito. Se veían las bolitas blancas, así como el cuello de encaje. Todo lo fueron metiendo, y cuando agarraron el cráneo, tenía todo su largo cabello pegado. El sepulturero sonrió y dijo: «Mira, quedó muy bonita. Vamos a acomodarle el cabello». Y peinó delicadamente para que quedaran lacios,
y luego tomó las puntas hasta dejarlas caer en un rollito. Era una bolita bien peinada de cabello, y sobre esa estaba la calaverita. Entonces, la metió delicadamente al saco. No podía creerlo. Al escuchar estas palabras me di cuenta de que aquello no era un moño. Era el cabello que le habían recogido. Había visto a mi bisabuela, y mi tío no, cosa que me causó gracia. Mis primos también dijeron que cuando metieron los restos, sintieron algo extraño, como si se hubiese subido otra persona, y que el féretro pesaba mucho más. Días después mi tío José se puso muy mal, y le conté lo que vi antes de irme, porque yo ya sentía que no lo volvería a ver. Y así fue. Le pidió a su mamá que se lo llevara, y sé que el saber que yo había visto a su abuela lo tranquilizó. Me lo hizo saber a través de su mirada. Pues bien, conductor y pasajeros, esta fue mi experiencia. Espero que la hayan disfrutado, y aunque a veces creo que pudo ser mi imaginación o una coincidencia absolutamente asombrosa, quizá es posible que nuestros difuntos vengan por nosotros cuando morimos. Lo hice para verla. De entre todas las historias de terror que pueda escuchar, siempre voy a decir que la mía es la más trágica y aterradora de todas, pero nunca me he atrevido a contarla hasta este momento. Han pasado meses en donde no logro dormir por el peso de la culpa. Fui al cobarde al no asumir la responsabilidad de mis actos, y la negligencia de la ley me permitió pasar casi desapercibido en otro país. Ya estuviera preso con una condena por muchos años. No me considero afortunado porque no me descubrieran, porque siento que de todos modos estoy siendo castigado por Dios. No consigo paz en ningún lado, ni en los brazos de ninguna mujer. Mi vida actualmente se puede definir con una sola palabra: infelicidad. Para que el terror pudiera llegar, primero tuvo que suceder una tragedia. Yo era velador en un centro comercial. Todos mis turnos eran nocturnos, algo a lo que me acostumbré. Puedo decir que en ese momento mi vida era perfecta. No gozaba de lujos ni de montones de dinero, pero tenía una hija hermosa que le ponía color a todos mis días. Cada problema lo superaba por ella, y su madre también era un buen apoyo moral. Le daba gracias a Dios por todas sus bendiciones, pero no tenía idea de lo que sucedería aquel día. Mi pequeña se le soltó de la mano a su madre y resbaló. Terminó cayéndose desde el tercer piso del mismo centro comercial donde yo trabajaba. No logró sobrevivir a la caída. Perdió la vida al instante. Fue sin duda alguna el peor día de mi vida. Y como para rematar, mi esposa se terminó desviviendo a ella misma una semana después. No soportó la idea de vivir en un mundo donde nuestra hija no estuviera. Mi salud mental se deterioró a un ritmo inimaginable y tenía que fingir estar bien para poder seguir trabajando. Los días libres que me dieron no fueron suficientes para asimilar todo el dolor. Las dos personas más importantes de mi vida ya no estaban conmigo, y poco a poco se sentía que poner la fe en Dios no me servía para nada. No imaginaba una manera en la que pudiera dejar de sufrir, y el mal se apoderó de mi dolor. Ocurrió una noche, 20 días después del fallecimiento de mi pequeña. Me encontraba haciendo una ronda de vigilancia por los pasillos, hasta que comencé a escuchar sus risas. Juro que no estoy loco. Esa era la voz de mi hija, divirtiéndose, y luego llamando para que la fuera a buscar. Como loco salí corriendo, persiguiendo una voz
que parecía provenir de las paredes. Luego fueron sus pasos. Se sentían y escuchaban por doquier. No podía escoger en qué dirección ir, porque el sonido me aturdía. Lloraba sin parar, y traté de hacer un esfuerzo inhumano por aceptar que el daño estaba dentro de mi cabeza, y que nada de lo que escuchaba era real. 2 días después, lo que escuché no fue la voz de mi hija, sino la de una mujer que me preguntaba si quería verla de nuevo. Caminaba por los pasillos con la mirada fija, tratando de ignorar todo lo que se me decía. Pero al final terminé cediendo y pregunté muy molesto qué era lo que quería de mí. La voz me habló y me dijo que podía ser posible un reencuentro con mi hija una vez al mes, pero para ello debía hacer algo. Me dejé llevar y pronto terminé negociando con lo que aparentaba ser un ente maligno que nunca se manifestó ni me dejó verlo. Me ordenó que caminara por cierta dirección y lo hice. Ahí encontré un cuchillo con un diseño particular y con el filo rojo. La voz me dio instrucciones y detalles. Una vez al mes, una persona se quedaría encerrada en los baños. Mi deber era entrar y hacerle daño con ese cuchillo. No voy a entrar en detalles, pero aquel ser me pedía propinarle a esta persona ciertas heridas específicas. Por suerte, no me pidió privarlos de la vida, pero creo que mi desesperación era tanta que en ella yo hubiese accedido. Pues bien, solo así, y de esta manera, yo vería a mi hija por esa misma noche. También este ente me aconsejó que dañara las cámaras de seguridad de los alrededores para no verme involucrado en un problema legal o algo parecido. Se notó desde el principio que me quería dominar para hacer su trabajo sucio. Y lo peor fue que a la semana siguiente, la depresión se apoderó de mí y terminé aceptando el trato. Cuando finalmente llegó la noche en la que debía convertirme en quién sabe qué para hacer esa atrocidad, no podía creer en lo que me había metido. Compré ropa negra y ancha, con un pasamontañas para que la persona no me conociera. Yo sabía que el rostro de un atacante así quedaría en la memoria de cualquiera. Tal y como el espectro me lo sugirió, dañé las cámaras de los pasillos, pero casi no se dieron cuenta. Además, era bien sabido que iban a demorar bastante para mandarlas a arreglar en cuanto lo descubrieran. Me hallaba caminando por el pasillo, hasta que pasé por uno de los baños. Escuché golpes en la puerta, y de inmediato me cambié y saqué el cuchillo. Caminé lentamente, con todo el cuerpo sudando y temblando. La respiración se me agitó, y el corazón se aceleró. Creí que me daría algo, pero no fue así. No supe cómo actuar, así que con la llave abrí la puerta y me escondí detrás de una pared. Escuché a un chico quejándose de que su celular no tuviera señal y que era demasiado raro. Desde el segundo piso nadie lo escucharía gritar, y ese baño ni ventanas tenía. Salió caminando muy lentamente, preguntándose tal vez cómo se abrió la puerta, y yo lo sorprendí. De un modo muy violento lo aturdí con golpes, y luego hice lo que tenía que hacer con el cuchillo. Sus gritos adornaban casi todo el centro comercial, y una vez que terminé me fui corriendo de ahí. Escondí la ropa en mis cosas para poder llevármela por la mañana y desecharla. El corazón se me quería salir. No podía creer lo que acababa de hacer. Fue trágico. Le había desgraciado la vida a ese pobre muchacho y no se lo merecía. Estaba a punto de regresarme para ayudarlo, y fue entonces cuando la vi. Mi pequeña salió desde un pasillo oscuro, corriendo a abrazarme, pero
No podía tocar su cuerpo, solo verla. Me hablaba. Su dulce voz me hizo olvidar lo que hice en ese momento, tanto a que no le prestaba atención a los gritos del muchacho que aún se escuchaban a lo lejos, mientras caminaba con mi pequeña. Aquella voz que me metió en eso se reía a mis espaldas. Yo solo la ignoraba. Cuando pasamos por donde había cámaras, yo disimulaba que no hablaba con nadie, fingiendo hacer una ronda normal y ya. Cuando amaneció, mi hija desapareció y aquel chico terminó desmayándose. Entregué el turno y me fui. Lo encontraron horas después y obviamente la policía me interrogó, pero no dije nada. Negué haber visto o escuchado algo y fue cuando descubrieron la falla en las cámaras. Eventualmente dejaron de investigarme y por suerte no perdí mi trabajo. Las siguientes noches fueron una tortura. Quería ver a mi hija y la ansiedad me ganaba. Cometí el error de ansiar que pasara el mes rápido para atacar a otra persona. Sin embargo, cuando pasó, quien estaba encerrada en los baños era una chica. No dudé en cometer la tragedia, pero sus gritos eran muy parecidos a los de mi hija. El sonido me aturdió y salí corriendo después de atacarla. Esa noche fue la última vez en que vi a mi pequeña. Apenas amaneció, me dije a mí mismo que no podía seguir con eso, porque sentí que le había hecho daño a mi propia hija. Después de que quedé libre de otra investigación, renuncié al trabajo, alegando que tenía miedo de que algo así me sucediera. Conseguí otro empleo, pero he sido un desgraciado. Puedo dejar de comer y no me da hambre, ni sed. No encuentro alegría en nada, y ni siquiera recuerdo la última vez que sonreí. Cometí cosas atroces, y sé que Dios no me permitirá entrar al cielo. Por eso. La esclava del padre Tomás. Saludos, conductor y pasajeros. Mi nombre es Luisa. Soy enfermera, por lo que tengo contacto con pacientes de todo tipo. En cierta ocasión, llegó hasta el hospital psiquiátrico donde trabajo una paciente con diagnóstico de esquizofrenia. Yo comencé a atenderla normal, y tras el paso del tiempo, pude darme cuenta que su diagnóstico realmente había sido certero por las actitudes que tenía. Sin embargo, cierto día en el hospital psiquiátrico, me hizo un comentario de algo sumamente extraño. Ella me dijo que estaba cargando varias personas y que yo debería de ir al cementerio a dejarlas ahí y decirles: este es tu lugar. Nunca hice caso de su comentario, pero por razones del destino, cierto día, fui a parar a un camposanto, pero nunca recordé decir esta frase. Quiero decirles, conductor y pasajeros, que al pasar de los días, sentía mis hombros pesados. Tenía pesadillas de muerte. Me veía a mí misma dormida y tenía una personalidad que no era la mía, ya que estaba extremadamente irritable y con un carácter que ni yo misma aguantaba. Al ser católica, pasé un día por una iglesia, ya un poco cansada de mis días. Entré y estaban confesando, así que me acerqué y sin querer comencé a decir pecados que no eran míos y a pedir perdón por cosas que yo no había hecho. Al asomarse el padre por la gravedad de mis pecados, él me comentó que vio en mi cara una sonrisa de oreja a oreja, pero que ésta no era humana. Yo le confirmé que efectivamente sentía que ya no era yo, que era como si fuera otra persona y que quería descansar. El padre simplemente tomó mi hombro y lo que me dijo me dejó helada. Y es que él pronunció: diles que se queden aquí. Dije la frase
y sentí como un peso se me quitaba de encima. Posteriormente el padre me regaló una esclava y me dijo que nunca me la quitara, para no permitir que nadie más se colgara de mi mano. Él me dijo que tenía a varias personas tomadas de las manos que querían desquitar sus arrepentimientos en mí. Con el paso del tiempo no he dejado de ver a ese padre, el que ahora sé que se llama Tomás, y le agradezco toda la ayuda que me dio. Quiero decirles que después de su intervención, ya nada raro ha vuelto a pasar. Buenas noches, conductor y pasajeros. Los entes del taller. Estimado conductor, me complace saludarle y espero que usted se encuentre muy bien, así como los demás pasajeros. Les escribe Jesús Gutiérrez desde Chile, que es donde vivo actualmente. Es precisamente desde ese país donde yo viajo por la desolada carretera y disfruto de sus relatos. Me he animado a compartir esta experiencia, que si bien no me ocurrió a mí, sino a mi padre, la he mantenido muy en mi memoria a pasar de los años. Como mencioné anteriormente, dicha experiencia le ocurrió a él, en mi país de origen, que es Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo. Mi padre, ya jubilado, era un hombre muy activo, y por la costumbre de los años, era de dormir muy poco en las noches. Entre sus allegados tenía un amigo que era propietario de un taller de electromecánica, que necesitaba a alguien de confianza para cuidarlo por las noches, a lo cual mi padre se ofreció como guardia nocturno. Dicho taller se encontraba ubicado en una zona pudiente de la ciudad de Maracaibo y ofrecía una estancia bastante cómoda para el cargo, y además disponía de cerco eléctrico completamente cercado, con rejas de hierro que llegaban hasta el techo. Mi padre era cristiano, y una noche estaba leyendo la Biblia, aproximadamente a las 2 de la madrugada, sentado en un escritorio ubicado en pleno taller, fuera de las oficinas, acompañado de 2 perros pastores alemanes que pertenecían al taller y que tenían por costumbre ubicarse uno a cada lado de mi padre cuando leía por las noches. Entonces, de la nada, se escuchó caer como una tonelada de hierros o chatarra casi enfrente de mi padre. Los perros ni se movieron. El golpe fue tan fuerte que se cayeron varios objetos que estaban en el escritorio. Mi padre me cuenta que él se levantó de la silla a mirar donde, presuponía, había caído semejante mole, pero no había nada. Otra noche, como 2 semanas aproximadamente posterior a dicho incidente, se encontraba leyendo como de costumbre. De repente comenzó a oír risas. Algo así como se ríen las ardillas en los dibujos animados, y se oían muy cerca esta vez, casi enfrente de él. Justo cuando disponía a levantarse de su silla, vio cuando de la nada aparecieron 3, se podrían decir, enanos, como a 3 metros de distancia de él. Él mencionó que eran muy pequeños, con ropas de color verde y amarillo, con una especie de sombrero, algo extraño, como de cuero desgastado, y con unas sonrisas algo grotescas. Pudo ver que se trataba de unos ancianitos, con cuerpo de niños, o así los describió él. No le hablaron, solo le hacían gestos con sus manos como diciéndole, «Ven, ven con nosotros». Mi padre no se pudo mover por más que quería. Solo alcanzó a orar en su mente, invocando la sangre de Cristo, y casi de inmediato se fueron hundiendo en el suelo, como si estos seres fuesen absorbidos desde abajo. Los perros que siempre acompañaban a mi padre, esta vez sí pudieron sentir la presencia de dichos entes, pues uno de ellos se orinó y, ladrando, retrocedieron hasta el fondo del taller. Mi padre contó estas experiencias a su amigo,
el dueño del taller, y tuvo una respuesta de confirmación. Efectivamente, ya otros habían experimentado escuchar ruidos y golpes en la madrugada, pero nunca antes habían aparecido estos seres pequeños. Mi padre siguió trabajando en dicho taller varios años más, y afortunadamente no se volvió a topar con dichas apariciones y espantos. Muchas gracias, estimado conductor, por recibir esta historia. La comparto con ustedes en recuerdo de mi padre. Que en paz descanse. Terror en el área de descanso. Muy buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Les saluda Roraima Pino. En esta ocasión tengo otra experiencia para compartirles. Resulta que me encontraba en mi turno de descanso, en el hospital de la isla donde vivo, aquí en Venezuela, misma que se llama Margarita. Pues bien, conductor y pasajeros, fui a mi turno de descanso con otra compañera enfermera. Ella se encontraba muy cansada, y al llegar de una se durmió. Yo tardé un poco, brindando un poco de contexto. Lo que les estoy relatando sucedió aproximadamente a las 10 de la noche, y nosotras teníamos que levantarnos a las 2 de la mañana. Resulta que, cuando por fin concilié el sueño, empezó mi agonía. Sentí que, claramente, alguien o algo me tenía agarrada del cuello y yo no podía soltarme. Luchaba con todas mis fuerzas y no podía gritar. Aquello era oscuro, con las manos secas, huesudas, como si se tratara de ni más ni menos la mano de un muerto. Dios, tanto luché que pude y llamé a mi compañera. ¡Patricia!, grité. Muy pero muy fuerte, y ella se levantó sobresaltada. Ahí me confirmó que efectivamente lo vio. Vio a eso que me estaba aprisionando. Lo que me dijo fue que lo vio irse por la ventana. Aquel ente, espectro o fantasma, salió del área por ese lugar, pero esto era imposible, conductor y pasajeros, porque nosotras estábamos en el segundo piso del hospital. En ese momento, nos pusimos a rezar y pudimos percibir que a la zona la comenzó a invadir un olor horrible. Era como carne podrida, pero quemada también. Después nos salimos de la habitación y posteriormente regresamos al área nuevamente. Las otras compañeras nos preguntaron qué había pasado y no dijimos nada. Ya estando en el área nuevamente solas, lo demás que pasó fue que comenzamos a escuchar que algo rasguñaba justo donde estábamos acostadas. Tuvimos que sentarnos y terminar la madrugada así. Gracias por escuchar otra de mis experiencias, conductor y pasajeros. Se despide de ustedes Roraima Pino, desde la isla de Margarita, en Venezuela. Mientras dormía. Hola, conductor y pasajeros. Esta vez les traigo dos relatos pequeños, que seguro situaciones parecidas las han vivido muchos de ustedes, y estoy segura también que estas experiencias pondrán a la audiencia a pensar. Era diciembre de 2018. Mi padrastro acababa de fallecer. La verdad es que yo me sentía aliviada de que lo pudiésemos acompañar en sus últimos momentos. Sin embargo, sus hijos organizaron el funeral. Eran numerosos, y aunque hay lugares donde acostumbran a velar en completo silencio, hay otros que hacen comida y fiesta. Pero en caso de mi padrastro, su familia contrató una sala, y ahí llevaron guitarra, para tocar algunas canciones viejitas como Mi Viejo o Callejero, las cuales le gustaban a él. Personalmente yo estaba agotada. Lo que decidí hacer en plena madrugada fue dormir un poco, y dado que era una sala, no un hotel como para callar a todo el mundo, solo atiné a acomodarme en los sillones, sin decir nada.
Ahí estaba dormida, escuchando las risas y cantos, cuando en eso se escuchó que alguien caminaba con unos tacones. Parecían de aguja y pasaban de un lado a otro. Esta mujer de los tacones, escuché claramente cómo se detuvo para asomarse a la sala y posteriormente se fue. Al poco rato escuché pisadas pequeñas, así como risas de niños, y lo habría dejado pasar, pero pronto sentí cómo me empujaron los sillones, como jugando a las traes. Llegando la mañana desperté, comentando que dormí bien, pero que quién traía tacones, que quizás estaba buscando su bolso y yo quería saber si lo había encontrado. Además, pregunté de quiénes eran los niños que a esas horas estaban jugando. Al escuchar esto todos me miraron. No había nadie con tacones. Y de hecho, se habían llevado a todos los niños a dormir a su casa. Hasta la fecha me pregunto, conductor y pasajeros, ¿quién fue aquella mujer que escuché pero que nadie más vio? Además, ¿quiénes fueron estos niños? Probablemente a ellos los habían velado ahí. ¿Ustedes qué creen? Hasta aquí ese primer relato, pero ahora contaré algo que me sucedió en el 2019. Fui de vacaciones a Ixtapa, en un hotel con playa privada. Era de noche y había un bar cerca de la playa. Sinceramente quería relajarme. No me gusta mucho la fiesta y la bebida, pero había camastros a las orillas de la playa, así que con mi hermana decidí acostarme ahí. Cabe destacar que ella llevó a sus hijas, pero quisieron quedarse en el cuarto. Sin embargo, entre el sonido del mar, de pronto se escucharon pisadas pequeñas y risas. Entonces sentí que una mano pequeña me tocó, y posteriormente escuché una frase: «Mamá, quiero ir a la playa». En primera instancia pensé que eran mis sobrinas, y en la oscuridad no podían vernos bien, así que contesté: «No, no soy su mamá, pero no vayan al agua. Es peligroso y podrían ahogarse». Ahí escuché que estas pequeñas se fueron con mi hermana e hicieron lo mismo. Después de un rato pensé que se rindieron y por fin se habían sentado, así que decidí que era hora de irnos. Me levanté y vi a mi hermana en el otro camastro. Le pregunté si había escuchado a las niñas, y ella dijo que no. ¿Que a cuáles niñas? Yo le dije que mis sobrinas habían salido del cuarto y que habían ido a preguntarme si podrían ir a la playa. En ese momento nos preocupamos, así que regresamos corriendo al cuarto y, para nuestra suerte, ahí estaban ellas, profundamente dormidas. A la mañana siguiente, las regañamos por salir del cuarto, pero ellas nos miraron con extrañeza y nos dijeron que, durante la noche, jamás abandonaron la habitación. A la fecha, sigo pensando quiénes fueron aquellas niñas que fueron a preguntarme en la noche. ¿Será posible que ellas hayan perdido la vida antes, en un accidente en esa playa? ¿Ustedes qué creen, conductor y pasajeros? Sin duda alguna, a veces podemos dormir y escuchamos cosas increíbles que al despertar nos hacen dudar. Las experiencias paranormales pueden suceder en una sala de velación o incluso en la playa. El duende. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. En esta ocasión quiero compartirles una experiencia bastante extraña que me sucedió. Tiempo atrás, en mi casa se perdió una playera, un sombrero de playa, unas medias y unas zapatillas nuevas. Inicialmente las había dejado en mi cuarto, ya que ahí las puse cuando llegué de compras. Salí como 3 horas aproximadamente, nada más allá de eso. Pero cuando regresé ya no había nada. Obviamente me asusté, porque creí que alguien se había metido a robar. Pero extrañamente, y haciendo una revisión, me di cuenta que era solo eso lo que había desaparecido. Vivía sola en aquel entonces. Y pues bien,
después de muchas búsquedas y de que nada apareció, mi mamá me dijo que pudo haber sido un duende. Yo no creía eso y lo dejé pasar, pero las cosas las necesitaba para el día siguiente, así que después de buscarlas aproximadamente durante 6 horas, me enojé y empecé a decir muchas groserías y a pedir que me las devolvieran, fuera quien se las hubiese llevado. En fin, decidí salir a cenar para distraerme un rato, y cuando volví, efectivamente, conductor y pasajeros, aquellos objetos estaban en mi cama, pero lo más extraño de todo era que no habían regresado de una forma normal. Ahora estaban maltratadas, estaban sucias, incluso como mordidas, ya que pequeños dientes se notaba que las habían desgarrado. Esta ropa quedó en condiciones inservibles, y aún a esta fecha no sé qué fue lo que pasó, si realmente fue un duende lo que se llevó estas pertenencias ese día. ¿Ustedes qué creen? La silla de Toñito. Hola, conductor y pasajeros. Hoy quiero traerles una historia, la cual fue contada en mi familia casi como un cuento de noche. Es algo que pasó hace casi 100 años, y desgraciadamente no tengo la ubicación. Quien lo protagoniza es Lupita. Ella era una niña de unos 8 o 10 años. Vivía en una vecindad del entonces Distrito Federal, y como era común, los niños jugaban sin importar su edad. Es así como había chicos de 14 años, niños de 7 y un niño al que llamaremos Toñito de 3 años. Toñito era regordete, sonriente, y aunque apenas podía, a todas partes llevaba una sillita de madera pintada de azul. Allí estaba el niño, sentado en su sillita, observando cómo Lupita, Bicha, Diego, José, todos los niños de la vecindad jugaban en la resbaladilla, y justo se iban cuando ya no lo vieron. Lupita se apresuró a buscarlo, y lo vio caminando solo. Ya era tarde y lo llevó con su mamá. Lamentablemente, al poco tiempo de esto, el niño falleció. Dijeron que fue una picadura de alacrán. Velaron al pequeño y lo enterraron. Semanas después, la mamá de Toñito se acercó con Lupita. «Lupita, tú que organizas a todos los niños, ayúdame. Desde que falleció Toñito, no he visto su sillita, esa de madera pintada de azul, que llevaba a todas partes. Sería mucha molestia que la buscaran». Lupita aceptó y buscó en toda la vecindad con los demás niños, y no hallaban nada, pero pensó en una remota posibilidad. Había una puerta que solo podía accederse con las llaves del conserje. En ese espacio se iba a unos túneles que funcionaban de almacén y donde estaban las tuberías. Este era el único lugar que no se revisó. Lupita fue con Bicha a preguntarle, y él gustoso les abrió la puerta. Al verlas correr al interior, el conserje les advirtió que no se alejaran, ya que podían perderse. Una vez adentro, estaban ansiosas en lo que el conserje las alcanzaba, cuando de pronto Lupita afirmó que en la oscuridad vieron unos enormes ojos rojos acechándolas. A su vez, en ese momento algunos objetos se cayeron, produciendo un fuerte estruendo. El conserje corrió, pues las niñas ya estaban asustadísimas. ¿Cuál sería la sorpresa de todos que ahí estaba la sillita, tirada en el suelo? Ella había caído junto con los demás objetos que esta entidad o ser había movido. Había restos de alacranes, pero no había ninguna salida. Ellas tomaron la silla y salieron. Si se lo están preguntando, no. El conserje era un hombre de absoluta confianza, así que nunca se sospechó de él. Y también, aunque se realizó una investigación, no se le pudo relacionar en nada con este hecho, ya que se pudo comprobar, él no había accedido a aquel lugar en semanas. Finalmente, la señora les agradeció a las niñas
y aparentemente todo quedó ahí. Pero Lupita quedó preguntándose por años, ¿cómo es que la silla de Toñito llegó ahí? ¿Y fueron los alacranes quienes causaron su deceso? ¿O fue aquel ser que ellas vieron? Ustedes, ¿qué creen que pasó, conductor y pasajeros? Anécdota de falla en la realidad. Hola, muy buenas noches, conductor y pasajeros. Acabo de escuchar las historias de fallas en la realidad. No sé si lo mío tenga algo que ver con eso, pero quisiera preguntarles, ¿alguna vez han dado algo por perdido y de la nada simplemente vuelve a aparecer? Pues bien, hace aproximadamente un año, compré un pin de esos de metal que les pones a las mochilas. Es de un artista que me gusta mucho. Tiempo después fui a un concierto de ese artista y tristemente perdí mi pin. No sé si en el recinto o en el hotel donde me hospedé. La cosa está en que, en diciembre, volví a ver que vendían ese mismo pin y yo lo compré porque me había gustado mucho. Pues bien, conductor y pasajeros, el viernes pasado, recogiendo mi habitación, acomodé mis pines en una repisa que tengo, y cuál va siendo mi sorpresa, que justo sobre mi cama vi ese mismo pin que había perdido meses atrás en otra ciudad. No hay manera de que haya aparecido de nuevo, así como sin nada. No sé qué pasó, pero sin duda me sorprendió muchísimo. Y ahora su servidora cuenta con 2 pines exactamente iguales. Les adjunto la foto de ambos. Saludos, conductor y pasajeros. Gracias por escuchar mi experiencia. El ritual. Desde mi infancia, transcurrida en la época de los 90, ya se hablaba en los rincones de los salones de clase de este tipo de, entre comillas, juegos. En esas fechas, sin duda la Ouija se llevaba el puesto del más popular, pero había algunos otros por medio de los cuales, en teoría, se podía contactar con entidades o fantasmas que podían atravesar por instantes portales hacia nuestra realidad. De entrada, recuerdo uno en específico, y sé que tal vez muchos de los pasajeros que me escuchan también se acordarán de él, e incluso tal vez lo hayan jugado. Para esta actividad, eran necesarios 4 lápices o plumas y 2 personas. Una de ellas tomaría un par de estos con la punta hacia él, y enfrente de ella, la otra persona viceversa. Así los extremos de los lápices se encontrarían, ejerciendo uno contra otro ligera presión, formando un par de ángulos. Teniendo este acomodo, se podrían realizar preguntas cuya respuesta sería sí o no, respectivamente. Honestamente no recuerdo bien. Si los lápices se cerraban sería sí, o si se abrían sería no, o al revés. El tema es que se creía que una entidad era la que revelaba las respuestas a través de este mecanismo. Y sí, muchas veces llegué a jugar, observando cómo aparentemente estos objetos se movían solos. Siempre he sido curiosa, y a pesar de mi edad esto no ha cambiado. Sin embargo, lo que sí he de decirles es que mi experiencia, más que relato, quisiera que sirviera también como advertencia, para que ustedes que me escuchan, mejor se abstengan de realizar este tipo de rituales. Pues bien, resulta que hace tiempo, yo había escuchado de una especie de experimento, el cual consistía de una vela y un espejo. Trataré de no entrar en muchos detalles, pero en teoría, con la vela encendida, de preferencia de madrugada, te tenías que posicionar frente a un espejo, totalmente a oscuras, a excepción de la incandescencia de la vela. De este modo, supuestamente en este espejo comenzarán a manifestarse visiones paranormales. Con esta idea en mente, cierto día conseguí la vela y me dispuse entonces a realizar este ritual. Ya de noche la encendí y posteriormente me coloqué frente al espejo
y comencé a realizar lo que esta actividad requería. No se los voy a describir a detalle, pero basta con decir que se necesitaba que yo me concentrara en un punto del reflejo. Pues bien, con el paso de los segundos yo no notaba nada extraño. Sin embargo, al paso de los minutos, lo primero que llamó mi atención fue que mi cara se empezó a distorsionar. Primero me comencé a ver a mí misma, pero como si me hubiera de un segundo a otro avejentado muchísimo. Pero esto no quedó ahí, ya que mi piel, al menos en la imagen, parecía que cada vez se colgaba más y más, al grado que, para poderlo describir mejor, creo que lo más cercano sería decir que yo era un muñeco de cera que estaba siendo víctima de las altas temperaturas y mi rostro ya se estaba derritiendo. Yo estaba absorta en esta imagen. Honestamente no lo podía creer. Sin embargo, esta experiencia estaba muy lejos de terminar, ya que de pronto detrás de mí vi aparecer a alguien o algo. Debido a la oscuridad, me fue imposible verlo a detalle, pero cuando estuvo más cerca, sí pude discernir que aquello que estaba en mi cuarto era una figura bovina, es decir, una especie de animal, o mejor dicho, una bestia de grandes cuernos que sobresalían de su cabeza. Al estar justo detrás de mí, esta entidad hizo lo impensable. Se paró en dos patas, erguido, dejando ver que su figura completa sobrepasaba por mucho el alto de mi espejo. Traté de gritar, de orar, de hacer algo, pero estaba paralizada, en una especie de trance del que no podía salir. Fue en ese momento que comencé a sentir como si una fuerza inexplicable, de la que yo ya era presa, me estaba jalando al interior de ese espejo. Yo estaba desesperada, porque sabía que nada bueno iba a acabar este hecho. Pero por fortuna, cuando sentí que era el último momento, mi hermana entró abruptamente a mi cuarto y encendió la luz. De no ser por eso, no sé en qué hubiera acabado ese trance. Sin embargo, lejos de lo que yo pensaba, la pesadilla apenas había comenzado. Y es que a partir de ahí, lo primero que sucedió fue que yo no volví a tener tranquilidad, sobre todo por las noches. En mi cuarto me sentía vigilada, observada, asediada, a tal grado que desarrollé un cuadro de ansiedad severo. Por si fuera poco, también durante las madrugadas, mi cuarto se empezó a impregnar a un fuerte olor a huevo podrido, es decir, a azufre. Pero lo peor estaba por venir, porque después de esto comenzó lo que podría llamar la verdadera tortura. Y es que durante las noches, justo al momento de que mis ojos por fin estaban por cerrarse y yo caer dormida, en mi oído derecho escuchaba los gritos de alguien, gritos desgarradores y solo perceptibles para mí, ya que nadie más en mi casa podía escucharlos, pero que a mí me privaban del sueño y de la tranquilidad. Era como si este ser o espectro que me acechaba estuviera esperando la hora en que yo finalmente pudiera dormir para hacer de las suyas y mediante estos gritos privarme del sueño. Así pasé 3 noches, soportando estos ruidos, hasta que reconocí que la ayuda espiritual sería necesaria, ya que las consecuencias de mi acto habían escalado a niveles insospechados. Me acerqué hasta con un padre y le revelé todo lo que había hecho y todo lo que estaba aconteciendo. Él me escuchó tranquilo, y la verdad es que yo esperaba que me hiciera acreedor a un regaño. Sin embargo, esto no fue así. Simplemente me dijo que este tipo de rituales son extremadamente peligrosos, porque lo que hacen es abrir portales por los que entidades pueden cruzar. Pero el peligro radica en que realmente no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Sin embargo, sus últimas palabras lanzaron una sentencia que me dejó helada. Para no hacerles el cuento largo, conductor y pasajeros,
les voy a resumir esta parte de mi relato. Y es que aquí comenzaron por parte del religioso, una serie de visitas a mi casa, en donde practicaba oración y rociaba con agua bendita mi habitación. Estas visitas se prolongaron por 3 semanas, y fue ahí que cuando me hizo saber que este ritual había concluido, cuando por fin pude volver a tener paz, él me dijo que seguramente ya lo tenía claro, pero que nunca jamás volviera a intentar algo así, como lo del ritual, y que si podía divulgar a mi experiencia, para así advertir a más personas de los riesgos de una actividad como esa. Hoy me siento afortunada de que no me enfrenté a las consecuencias de algo aún más trágico, y es que si se lo están preguntando conductor y pasajeros, lo que en aquella visita me reveló el padre, y que me estremeció hasta los huesos, fue que lo que aquella entidad, que había atravesado el portal, a través del maltrato que ejercía sobre mí, lo que buscaba era primero debilitarme físicamente, para que quedara vulnerable, también mentalmente, y así posteriormente le fuera más fácil llevar a cabo en mí una posesión. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje y que les esté resultando muy placentero y aterrador. Antes de continuar, nuevamente te invito a que si aún no lo haces, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y además estarás en condiciones de decir hashtag Yo Soy Pasajero. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como LocutoniMX, en donde podemos interactuar y conocernos de una forma muchísimo más personal y cercana. Así que te espero por allá. Y no olvides que, también si este contenido es de tu agrado, esperaría poder saludarte en la caja de comentarios y que pulsaras el botón de like. De antemano, mil gracias. Y ya por último, pasajeros, recuerden que su relato es también de suma importancia para este proyecto, ya que es precisamente este el que nos permite seguir viajando a través de la desolada carretera. Por favor, envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias por darme la oportunidad de narrarlo y así darle continuidad a este proyecto. Estimados pasajeros, por favor, vuelvan al autobús, que es momento de cerrar este viaje con una aterradora y escalofriante escala. Acompáñenme a conocerla. Extraña experiencia en el Panteón de Los Ángeles. Saludos, conductor y pasajeros. Les escribe Mirna González, desde la ciudad de Aguascalientes, México. Hoy quisiera levantar la mano para convertirme en protagonista de la desolada carretera y compartirles una experiencia que no es muy larga, pero que créanme, me llenó de escalofríos. Su servidora trabaja en una fonda cercana al Panteón de Los Ángeles y de la Cruz. Esto en el, podríamos decir, céntrico Aguascalientes. Estos panteones están juntos y son los de mayor arraigo y tradición en la ciudad, ya que, si no estoy equivocada, precisamente el Panteón de Los Ángeles fue el primero en erigirse en esta ciudad. Pues bien, cierto día en mi hora de descanso, mi esposo tuvo cosas que hacer. Por lo tanto, él no podía quedarse al cuidado de nuestra pequeña hija, Sonia, de 4 años de edad. Así que él me pidió si por ese lapso yo podría cuidarla, a lo que le dije que sí. Llegada mi hora de comida, él se apersonó en el restaurante y me entregó a mi hija. Pedí unos baguettes para que pudiéramos comer, y como es mi costumbre, nos fuimos a sentar a una de las bancas que se encuentran justo afuera de la entrada del Panteón de Los Ángeles. Estábamos degustando nuestra comida, cuando de pronto comencé a ver que mi hija volteaba a la entrada del panteón. Su expresión era de completa curiosidad. Dirigía la vista a la entrada y luego la regresaba hacia mí. Y esto comenzó a hacerlo en repetidas ocasiones.
Pero posteriormente hizo lo que más me llamó la atención. Levantó su manita derecha y comenzó a ondearla en señal de saludo. En ese momento, completamente extrañada, dirigí mi vista hacia la entrada del panteón. Pero a pesar de la luz de mediodía, no pude ver nada anormal. Nuevamente volteé hacia mi hija, y ella estaba sonriendo y saludando otra vez hacia las tumbas. Yo estaba a punto de preguntarle qué era lo que veía, que a quién estaba saludando. Pero antes de poder hacer esto, ella dijo una frase, una que hasta el día de hoy recuerdo, y me llena de escalofríos. Y es que lo que ella pronunció fue: «Mami, ¿por qué los enanitos están danzando entre las tumbas?» Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,